Unlocking the Bible y Coalición por el Evangelio presentan El cielo, ¿cómo llegué aquí? La historia del ladrón en la cruz. Escrito por Colin Smith, en la voz de Javier Arriola. Capítulo 8. Triunfo. 3 p.m. Su voz atravesó el silencio como el toque de una trompeta. Todo se ha cumplido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nunca nadie había muerto así. ¿Alguna vez ha oído hablar de alguien cuyas últimas palabras fueron dichas en voz alta? Cuando un hombre muere, su voz se vuelve cada vez más débil hasta que no es más que un susurro, y luego expira. Nadie grita en el momento de su propia muerte, pero Jesús lo hizo. Cristo fue a la muerte no derrotado, sino triunfante. Él estaba en completo control. Él logró todo lo que había venido a hacer y se entregó a sí mismo a la muerte. Entonces se desató el infierno. La tierra debajo de mí se sacudió, haciendo que la viga sobre la que me habían suspendido se tambaleara violentamente. El temblor fue agonizante. La multitud cuyas burlas se habían acallado por la oscuridad ahora estalló en pánico y confusión. La gente gritaba mientras los temblores azotaban la ciudad. Las grietas comenzaron a abrirse en el suelo. ¿Era este el final? Yo sabía que mi tiempo casi se había agotado, pero ¿se agotaría también el tiempo de la raza humana? Acabamos de crucificar al Hijo de Dios. La justicia de Dios tenía que caer. Cerré los ojos y contuve la respiración, preparándome contra todo lo que vendría después. Ahora sé que el juicio de Dios cayó ese día, pero no cayó sobre los soldados que lo crucificaron, o sobre las multitudes que se burlaron de él, o sobre los discípulos que lo abandonaron. El juicio de Dios cayó sobre el Hijo de Dios. Si usted hubiera estado allí y hubiera sido testigo de los acontecimientos de ese día, no habría sabido esto, pero algo era perfectamente claro para todos. Dios estaba poniendo su admiración en la muerte de su Hijo. Me sorprendió lo que pasó después. El comandante, que era responsable de la supervisión de nuestras ejecuciones, miró el cuerpo sin vida de Jesús y dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Los soldados que unas horas antes habían echado suerte sobre la túnica de Jesús, ahora se miraron con miedo y terror. ¿Qué hemos hecho? Para mí era un extraño consuelo. El hombre que había llevado a cabo mi ejecución ahora compartió mi fe. En esos momentos insondables después del terremoto, la multitud se dispersó en las sombras. Se asustaron. Estaban confundidos. ¿Qué había sucedido? Entonces, así como la oscuridad había descendido repentinamente sobre nosotros hacía unas horas, así mismo se disipó. El cuerpo sin vida de Jesús colgaba en silencio a unos pocos pies de distancia de mí, y después de haber apostado todo a él, ahora me sentía completamente solo. Pensé que yo iba a ser el primero en morir y que él me enviaría por delante de él. Nunca se me ocurrió que él iba a morir primero. Justo antes de que Jesús muriera, él dijo, todo se ha cumplido. ¿Cuándo alguna vez fui yo capaz de decir algo así? Mi vida era una maraña de cabos sueltos. Nada se completó. Mi madre invirtió toda su energía en buscar una vida santa, pero a pesar de su esfuerzo incesante, la sensación de inconclusión la perseguía. Le resultaba difícil poder descansar porque ella siempre sentía que había algo más que hacer, más de lo que se requería. Nunca nada era suficiente. Ella estaba en lo cierto al decir que no hay descanso para los malvados. Yo sabía que eso es verdad. Pero, por lo que pude ver, no hay mucho descanso para las personas que tratan de ser justos tampoco. Todo se ha cumplido. Ahora hay algo que ni mi madre ni yo podríamos haber dicho nunca, pero Jesús lo dijo con un grito de triunfo. Lo que él había venido a hacer, se hizo. Pero, ¿qué se había cumplido? ¿Qué había logrado él? Claramente, la vida de Jesús en la tierra había terminado.
Tan pronto como él pronunció esas palabras, Jesús entregó su espíritu en las manos del Padre y murió. Que su vida había sido buena era obvio para mí. Aun cuando estaba en la cruz, yo sabía que él era un hombre justo y que él estaba sufriendo injustamente. Por eso dije, este hombre no ha hecho nada malo. Al estar con él en el cielo, ahora veo que Jesús hizo todo lo que Dios nos llamó a usted y a mí a hacer en la tierra. Él cumplió con todos los mandamientos. Él amó a Dios con todo su corazón y amó a su prójimo como a sí mismo. Lo hizo por completo, consistentemente y sin siquiera una sombra de duda. Su vida fue una fuente ininterrumpida de amor y fidelidad ofrecida gozosamente a Dios. Yo estaba muy lejos de ese objetivo. Los ladrones se aman a sí mismos más que a sus prójimos. Es por eso que entran y roban. Y en cuanto a amar a Dios, yo no sabía nada sobre el amor. Es por eso que en el último día de mi vida, casi en los últimos minutos, empecé a temer a Dios. Yo sabía que no había guardado sus mandamientos. Yo sabía que yo no era un hombre justo en lo absoluto. ¿Para dónde puede ir? Usted no ha hecho lo que Dios le pide que haga. Sus esfuerzos han sido insuficientes. Ha dejado de guardar sus mandamientos y no se puede revivir el pasado. Esto fue dolorosamente obvio para mí mientras colgaba de la cruz. Con cada hora que pasaba, estaba más cerca de dejar este mundo y no tenía forma de retroceder. Pero esto es lo que he descubierto, que me es de gran gozo. El Hijo de Dios se hizo hombre para vivir la vida que yo había dejado de vivir. Él finalizó lo que yo apenas había comenzado. Jesús fue y es todo lo que Dios me había llamado a hacer. Cuando puse mi confianza en Jesús, Dios me hizo uno con Él. Todo lo que era mío, Dios lo cuenta como suyo. Y todo lo que era de Él, Dios lo cuenta como mío. Para Jesús, eso significó tener que llevar mi pecado en la oscuridad. Mi pecado fue puesto en Él, y Él llevó mi culpabilidad del pecado como si fuera suya. Para mí, eso significó ser contado como justo por Dios. Era como si mi alma pecaminosa estuviera envuelta en la pureza de la vida perfecta de Jesús, para que yo pudiera estar ante Dios con la misma confianza a la que Jesús tenía derecho. Si tan solo Jesús había logrado esto para mí, sería lo suficientemente increíble. Pero había más. Después de haber vivido una vida perfecta, Él entonces la ofreció como un sacrificio. Yo sabía mucho acerca de los sacrificios. Cada año la vida de un cordero sin mancha era sacrificado para conmemorar la Pascua, cuando el pueblo de Dios fue guardado, protegido y salvado del inminente juicio de Dios en Egipto. Esto fue parte de la estructura de nuestra cultura. La gente sabía que necesitaba ofrecer un sacrificio y un sacerdote que hiciera la ofrenda en favor del pueblo. Jesús fue ambos, el sacerdote y el sacrificio. Siendo el sacrificio, Jesús sufrió sumisamente. Refrenando el poder divino que Él tenía, soportó las agonías de la crucifixión. Se sometió a sí mismo a la justicia del cielo y al castigo del infierno. Él asumió la reprensión de Dios y soportó los tormentos del infierno. La ira divina que yo merecía se invirtió en Él. El infierno se quemó a sí mismo en Él, según mi opinión. Todo se ha cumplido. Jesús también fue el sacerdote que realizó la ofrenda. La vida de Jesús no fue tomada, fue dada. Él se ofreció a sí mismo como sacrificio a Dios en favor de los pecadores. Un sacrificio perfecto de un valor infinito e incalculable. Cuando la ofrenda se completó y el sacrificio se ejecutó, Él anunció triunfante: «Todo se ha cumplido». Ahora sé por qué su voz era tan fuerte en el momento de su muerte. Jesús no se entregó a la muerte como una víctima. Él marchó hacia la muerte como un guerrero conquistador. Si no hubiera sido por Jesús, yo todavía estaría encerrado en un conflicto sin fin con Dios. Todavía estaría enojado con Él. Todavía sentiría que Él me debía una vida mejor y una mejor eternidad. Mi enojo y rebelión contra Dios habrían crecido más fuertes y más fútiles en la eternidad. Aún estaría parado firme con mi espada, tratando de pelear con el Todopoderoso. Es una imagen ridícula, ¿no es así? Y ahora se hace más claro que mi pelea con Dios es una pelea que nunca podría ganar.
Usted tampoco tiene que vivir un minuto más de su vida encerrado en un conflicto con Dios. Usted puede deponer su espada ahora mismo. Puede descansar de esta batalla. Esta es una guerra que nunca podría ganar. Ahora no tiene que luchar. Jesús dio su vida para que usted pudiera conocer la verdadera paz con Dios por toda la eternidad. Acabas de escuchar el capítulo 8 de El cielo, ¿cómo llegué aquí? La historia del ladrón en la cruz, escrito por Colin Smith, en la voz de Javier Arriola. Esta ha sido una presentación de Unlocking the Bible y Coalición por el Evangelio. Si deseas conocer más sobre Jesús y la Biblia, o si has tomado la decisión de creer en Jesús y seguirle, puedes escribirnos a pregunta@tgc.org.